Ok. em, ¿Tienen alguna duda de de las clases anteriores? No, profe. A ver. Mm, Nada más denme un segundo. Como les había preguntado, si habían pensado lo del examen, les voy a hacer una encuesta rápida, nada más para saber, este, Profesor, perdón, es que ¿sí? ya habíamos hecho una encuesta. ¿A poco? Sí, Ah, ok. ¿Ustedes ya lo tienen? ¿O cómo fue? Sí, propusimos 3 días, Ok, este sábado, el que sigue y el 6. ok. Y ganó el 6. 6 de noviembre. Sí, Ok. pero podría ser hasta el tema de la clase pasada. Hasta lo que vimos de esta parte de descriptores químicos Sí, o me parece. hasta la parte de variabilidad biológica. ¿Quieren que metamos esto de estereoquímica? Que sería lo que vimos un poco de los descriptores o que solo nos quedemos en parte de variabilidad. En variabilidad, por favor. Ok, entonces, ok, listo. Entonces, programamos para esa fecha el examen y también tengo que planear para ver cómo vamos con el temario y también que no se nos vayan a juntar tantos temas, pero yo creo que con este ya extendemos bastante bien. Ok, ¿alguna duda, preguntas? ¿No? Ok. Bien, la clase pasada estábamos hablando sobre algunos descriptores que permitían la identificación o permitían hacer ciertas asunciones para identificar las actividades terapéuticas. Sobre todo, por ejemplo, cambios estructurales, cambios conformacionales, cambios que pudieran estar interactuando, modificando la respuesta directamente con el receptor. Entonces, de igual manera, así como ciertas modificaciones químicas son importantes, también la parte de estereoquímica es relevante. Si recuerdan, por ejemplo, sus clases de orgánica, vemos que tenemos diferentes tipos de isómeros. Tenemos isómeros constitucionales, es decir, que tienen distinta conectividad. Aquí a lo que me refiero con distinta conectividad es...
Vamos a ver, está fallando. Bueno, a lo que me refiero con distinta conectividad es el distinto alineamiento que tienen los átomos en su constitución. Es decir, por ejemplo, podemos tener un arreglo que sea carbono, oxígeno, hidrógeno, y puede ser que esta alineación sea para la formación de un alcohol o para la formación de un éter. Es decir, puede ser que sea carbono, después un oxígeno y después otro carbono, lo que da un grupo funcional de éter, o puede ser carbono, oxígeno, hidrógeno, que da una conformación de una constitución, perdón, de un alcohol. Entonces, esos son los isómeros constitucionales y es lo que hemos estado revisando la clase anterior. Identificar principalmente si estas alteraciones o estas derivatizaciones pueden generar cambios en la actividad biológica. Sin embargo, muchas veces dejamos de lado la parte de los estereoisómeros, es decir, la distinta conformación, es decir, el mismo arreglo de átomos, pero dispuestos en una posición tridimensional distinta. ¿Por qué nos olvidamos de ellos? Porque realmente la química orgánica que normalmente estamos estudiando, por lo menos durante las aulas o la que nosotros visualizamos, casi siempre la vemos en dos dimensiones, es decir, siempre dibujamos una estructura. Por ejemplo, hacemos este tipo de representaciones y lo que estamos viendo aquí simplemente es la disposición plana de cómo están los átomos. Entonces ya, por ejemplo, si empezamos a ver conformaciones tridimensionales como este tipo de arreglos, nos cuesta trabajo imaginarlos porque está en un plano que estamos imaginando. Por eso hay muchos de sus profesores de orgánica les dicen que es mejor trabajar con modelos porque les permite sobre todo entender cómo está esta configuración, cómo podemos encontrar o identificar este tipo de alineamiento por parte de los átomos. Entonces, también, bueno, con parte de los estereoisómeros tenemos también distintas clasificaciones que tienen distinta conformación, los isómeros conformacionales y los isómeros configuracionales. Los isómeros conformacionales, normalmente, por ejemplo, los que más están acostumbrados a ver son, por ejemplo, que tenemos la configuración, la conformación de silla o la conformación de bote, ¿no? Es decir, es el mismo arreglo, son los mismos 6 átomos de carbono, simplemente que dispuestos de una forma distinta. Y después tenemos los isómeros configuracionales, es decir, aquellos que son enantiómeros, es decir, imágenes especulares, y aquellos diastereoisómeros que no son imágenes especulares. Es decir, pueden ser átomos que solamente tengan un centro quiral. Entonces, si solamente tiene un centro quiral, estos generalmente son enantiómeros porque si podemos hacer la alineación adecuada de estos átomos, podemos ver que es una imagen conformacional. Sin embargo, los diastereoisómeros, aquellos que tienen 2 centros quirales o 2 centros de isomería, pues no van a ser especulares porque tenemos una configuración de un lado y otra configuración de otro lado, lo cual hace que cuando intentemos sobreponerlos puede que encaje una parte de la molécula y otra parte no esté directamente alineada. Entonces, ¿por qué es relevante esto? ¿Por qué nos interesa el estudio de la conformación? Básicamente, por ejemplo, si imaginamos que este es un enantiómero activo, tenemos aquí nuestro carbono quiral o nuestro centro quiral, tenemos la disposición distinta de átomos. Vamos a imaginar que lo que está aquí representado es el receptor. Entonces, si recuerdan, les decía la clase pasada que las interacciones se van a hacer o estos alineamientos van a ser con puntos específicos del receptor. Es decir, va a haber ciertas coordenadas tridimensionales que van a favorecer la interacción por diferentes energías, ya sea puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, puentes dipolo-dipolo. Entonces, todo eso va a interactuar para generar una mejor configuración y una mejor afinidad del sustrato con el receptor. Entonces, aquí lo que ocurre es que si en este sitio de unión al fármaco tenemos, por ejemplo, diferentes elementos de respuesta o diferentes aminoácidos que van a interactuar con nuestra molécula,
Si tenemos el enantiómero de forma correcta, lo podemos posicionar para que cada uno de los elementos interactúe con el sitio de unional en el receptor. Sin embargo, si tenemos un enantiómero con una configuración distinta, lo que va a pasar es que nunca vamos a poder alinear los tres elementos. Es decir, puede ser que nada más, en este caso, se alinee nada más uno, e inclusive, si por ejemplo giramos esta molécula sobre su propio eje, lo único que vamos a alcanzar es dos interacciones de las tres posibles como estaba la regla original. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas enantiómeros inactivos van a bajar la actividad. Es decir, no están adecuados de forma correcta para que pudieran interactuar de manera adecuada con el receptor. Entonces, eso es muy importante que se analice porque vamos a ver algunos ejemplos de moléculas que tengan diferentes centros quirales y que su actividad, ya sea dependiendo del isómero, del estereoisómero que estemos evaluando, puede ser que tenga o no tenga actividad o inclusive se vaya modificando esta actividad. Entonces, esa es una de las razones por las cuales importa sobre todo la parte de la configuración. Entonces, de los enantiómeros, en la parte de farmacología tenemos dos conceptos nuevos. El primero es un eutómero. El eutómero es el enantiómero con la configuración que va a ser activa con el receptor o con el sitio de acción. Mientras que el diastómero va a ser aquel enantiómero que no tiene actividad o tiene alguna de estas características aquí mencionadas. Puede ser que sea inactivo, puede ser que baje su actividad, como en el caso anterior, puede ser que genere el efecto contrario, puede ser que tenga actividades tóxicas o que perciba cambios en la biotransformación. Es decir, cualquiera de estos elementos puede estar participando para los diferentes diastómeros. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estas moléculas. Por ejemplo, tenemos a este fármaco que es un agente beta bloqueador. Este fármaco, el propanolol, se utiliza sobre todo para insuficiencia cardíaca, es decir, personas que no tienen una muy buena fuerza de contracción, se necesita utilizar fármacos que incrementen esta presión que va generando el corazón. Entonces, el propanolol tiene dos configuraciones, la fase S y la fase R, tanto con sus isómeros ópticos, ya sea el negativo y el positivo, es decir, que desvían la luz en un sentido o en el otro. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? El propanolol en su configuración S es 100 veces más potente que el propanolol en su configuración R. Entonces, quiere decir que necesitamos o inducir necesitaríamos identificar si, por ejemplo, en los medicamentos se vende la mezcla racémica, es decir, se comercializa con las dos proporciones, o tenemos una mayor proporción para síntesis para formar el S-propanolol. Entonces, esto eventualmente va a afectar la actividad, porque si tenemos una mezcla, supongamos que aquí tenemos nuestra tableta, y en esta tableta tenemos un 50% del enantiómero S y un 50% del enantiómero R, lo que va a pasar es que si habíamos determinado que teníamos una dosis terapéutica, que ahorita vamos a revisar ese concepto, de 30 miligramos, quiere decir que forzosamente en esta tableta necesitaríamos agregar 60 miligramos para más o menos compensar que tenemos la mitad del enantiómero correcto. Entonces, si por ejemplo, si esta dosis terapéutica o esta dosis que se evaluó en los ensayos previos se utilizó solamente con una de las dosis o formas, pues entonces a la hora de comercializarlo y a la hora de ya hacerlo a nivel un poco masivo, necesitamos considerar cómo va a ser la calidad o la cantidad de estos enantiómeros. Entonces, este elemento o esta parte se le denomina la proporción eudésmica, es decir, la proporción de la potencia entre el eutómero y el diastómero. Van a encontrar en algunos reportes o en algunas bases de datos que mencionan esto. Dicen, por ejemplo, proporción eudésmica 1,2 o proporción eudésmica tal valor. Quiere decir que se hizo un cálculo de cuál es la relación o cuál es el efecto que tiene, que aporta un eutómero con respecto al distómero.
Es decir, lo que estamos mencionando aquí. Necesitamos tenemos una proporción 50-50 y el único que tiene la potencia va a ser el eutómero tipo S, mientras que el otro simplemente aporta la cantidad, pero no genera un efecto terapéutico. Entonces, es importante cómo hacer este análisis para identificar cuáles son las moléculas que realmente tienen esta actividad. Entonces, bueno, esto lo estábamos viendo en la clase pasada, nada más como ejemplo. Pero tenemos de igual forma, otro ejemplo es el verapamilo. El verapamilo, aquí es un caso muy similar con el propanolol, simplemente que aquí vemos que la isoforma S solamente es 10 veces más potente que el verapamilo R. Quiere decir que la aportación no va a ser tan grave como en el anterior. Aquí simplemente vemos que 10 veces más es más potente el verapamilo que con respecto a su isoforma. Por lo tanto, si tenemos una mezcla 50-50, no va a ser tan catastrófico los efectos observados con respecto al anterior, ¿no? Ahora, por ejemplo, el ibuprofeno es un caso típico porque tenemos esta conformación, la conformación S, es la que se encuentra activa, mientras que la R es totalmente inactiva. Sin embargo, las tabletas de ibuprofeno contienen una mezcla racémica. Y entonces podrán preguntarse, bueno, ¿por qué, si ya se sabe que es totalmente inactivo, por qué no siguen administrando? ¿Por qué las farmacéuticas no se han dado la tarea de mejorar o por lo menos de favorecer la proporción hacia la conformación tipo S? Y esto tiene que ver por una enzima que tenemos dentro del organismo, que es la alfa-metilacilcoenzima racemasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Hace la interconversión de la isoforma R a la isoforma S. Entonces, sin importar que nosotros estemos consumiendo una mezcla racémica en una tableta, cuando llega al organismo y llegue directamente a la parte del hígado, esta enzima va a favorecer la conversión de manera natural hacia la isoforma activa, hacia la isoforma S. Entonces, eso ayuda a, pues a las farmacéuticas a no tener que preocuparse por hacer esta clasificación o por lo menos hacer este aislamiento de las isoformas activas. Porque si tal vez si lo han visto, por ejemplo, con sus profesores de orgánica, sabrán que hacer el aislamiento y purificación de estos enantiómeros conformacionales es muy difícil. Si se tiene la mezcla racémica, se necesitan columnas cromatográficas quirales que solo van a favorecer el aislamiento de una molécula con respecto a la otra. Y eso va a incrementar tanto los costos, el tiempo y la dificultad para hacer un aislamiento adecuado. Entonces, eso complica bastante el proceso de aislamiento. También, por ejemplo, lo que se está aportando por parte de, sobre todo de estas moléculas que son relativamente sencillas, como el ibuprofeno, que se pueden sintetizar fácilmente, se están buscando alternativas que pudieran favorecer una síntesis quiral, es decir, que solamente nos dé una conformación o nos dé, lo que se busca es que sea estereoespecífica, es decir, que solamente nos dé un solo conforme. Pero si no se puede, que es la mayoría de los casos, pues siempre nos va a dar una proporción. Exactamente, Scarlett, como la organocatálisis. Parte de la organocatálisis es utilizar ya sea algunos elementos, algunos metales que van a favorecer esta integración directamente hacia una sola conformación. Entonces sí, se está buscando, por ejemplo, que se generen solamente estos conformeros. Como ustedes saben, por ejemplo, existen reacciones, sobre todo por ejemplo, las reacciones de SN2, donde se invierte la conformación, ¿no? Siempre sus profesores les dicen, de esta reacción SN2, como se genera, no, perdón, las SN1 se invierten la conformación, mientras que las SN2, como viene concertada, casi no se invierte la conformación, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones es los principales efectos que se generan. Entonces, se están buscando alternativas para mejorar estos efectos.
Si no se puede, se intenta, por ejemplo, ver si el distómero no tiene tantos efectos negativos. Sin embargo, no siempre es así. Se ha visto, por ejemplo, el caso de la L-Dopa. Sabemos que la L-Dopa pues, proviene directamente de un aminoácido. Esta L-Dopa es el precursor directamente de la dopamina. Entonces, en el organismo, la dopamina viene a partir de la L-tirosina. Entonces, de ahí de entrada ya sabemos que el organismo se facilitó las cosas y solamente está trabajando con aminoácidos tipo L para evitar digamos, duplicar estos elementos. De hecho, parte de, bueno, algunas teorías interesantes de esta parte de la configuración y el proceso de síntesis, de biosíntesis dentro del organismo, es que por parte de la evolución se eligió en algún punto del proceso evolutivo, se eligió solamente trabajar con de carbohidratos y L-aminoácidos. Entonces, para evitar esta bifurcación y estarse complicando con trabajar con la mezcla que no corresponde, todo el organismo se acomodó a trabajar solamente con una configuración. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría, por ejemplo, de los aminoácidos siempre van a ser L. Los D casi no tienen efectos terapéuticos o por lo menos no tienen efectos funcionales. Se utilizan, de hecho, los D-aminoácidos para interferir con el funcionamiento porque no está adecuado, no está diseñado el complejo enzimático para poder hacer el metabolismo o catabolismo necesario si no se tiene la configuración correcta. Entonces, eso ha sido como de manera interesante ver cómo todos los enzimas de todos los organismos mantienen estas mismas configuraciones, que podemos trabajar con los mismos tipos de enantiómeros y, de hecho, hay algunos, bueno, ya me estoy diciendo un poco, pero nada más termina la idea. De hecho, ha habido, por ejemplo, algunos estudios sobre materiales extraterrestres, algunos asteroides, algunos meteoritos, que se han logrado colectar y se han encontrado que en esta parte se encuentran tanto D aminoácidos como L aminoácidos. Quiere decir que por parte de la teoría evolutiva, en algún punto se cayeron principalmente más los L aminoácidos y a partir de ahí se empezó a hacer todo el diseño enzimático para trabajar con ese tipo de materia prima. Si hubiera caído, por ejemplo, más abundantes de los D aminoácidos, posiblemente habríamos tenido una configuración alternativa y nuestras enzimas hubieran trabajado de manera inversa. Entonces, solamente es así como algo que se está identificando de cómo fue el proceso de la vida, con algo tan sencillo que es la configuración, ¿no? Bueno, aterrizando otra vez a la clase, la L-Dopa se utiliza como precursor para la dopamina. Entonces, si nosotros damos la configuración inversa, la D-Dopa, lo que vamos a favorecer es un proceso de agranulocitosis. Este proceso de agranulocitosis es una disminución de los granulocitos, que son células del sistema inmune, que se van a observar, por ejemplo, en una disminución de las células del sistema inmune totales y además la presencia de ronchas dentro de la piel. No es tan grave, pero sí es bastante incómodo. Bueno, es grave, por ejemplo, si además esta persona que necesita tratamiento de L-Dopa está inmunocomprometido, ya sea por tratamientos de quimioterapia, por tratamientos contra VIH, si está, por ejemplo, en tratamientos para donación de algún tipo de órgano y está tomando inmunosupresores, este tipo de problemas, y además tiene, por ejemplo, un padecimiento de Parkinson o le están diagnosticando, necesita un tratamiento de L-Dopa, se puede ser una situación que podría poner en riesgo su vida. Entonces, se ha visto que principalmente tiene que ver por la inversión. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se intenta, por ejemplo, aquí si las farmacéuticas intentan garantizar que por lo menos el 95-99% de la administración de esta tableta que contenga L-Dopa sea este isómero L, que no tengamos contaminación por el isómero tipo D. Entonces, ese es uno de los ejemplos que se ha visto donde la configuración sí importa. Ha habido, por ejemplo, otros casos como la ketamina.
La ketamina es un anestésico que se utiliza de manera veterinaria. También se llega a utilizar, por ejemplo, como sustancia de abuso. Entonces, la ketamina tiene un isómero que genera todas estas actividades que van a ser sedantes dentro del organismo y van a generar el proceso de anestesia. Sin embargo, el otro isómero se va a encargar de todos estos efectos alucinógenos. Es decir, la sustancia de abuso se encuentra en el otro isómero y no tiene estos efectos sedantes. Entonces, si se lograra, por ejemplo, aislar esta ketamina en sus dos isómeros, se tendría tanto purificada la sustancia que genera los efectos psicotrópicos y la sustancia que va a generar los efectos terapéuticos. Entonces, son ejemplos como puntuales de cómo sí importa este alineamiento de las moléculas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Solamente para confirmar que era Bien. el eutómero, profesor. ¿Mande? Solamente para confirmar que era el eutómero. El eutómero es toda la configuración, la conformación que el isómero que no tiene actividad terapéutica. Por ejemplo, en este caso, el D-dopa es el eutómero. Por ejemplo, aquí es el eutómero. Ay, no, perdón, estoy diciendo al revés. Perdón, Al perdón. revés, ¿no? Sí, 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 perdón. El eutómero es el que tiene la actividad y el distómero. De igual forma, aquí este es el distómero y este es el eutómero. O sea que el del eutómero es del que se obtienen las dosis terapéuticas. No, Normalmente. dependiendo de cómo sea, de cómo haya sido el proceso de síntesis. Si, por ejemplo, nunca se pudo hacer la separación de estas dos moléculas, se evalúa, lo que habíamos mencionado aquí, la proporción eudésmica. Es decir, cuánto tiene de actividad la mezcla racémica. Si se puede hacer el estudio con el isómero puro, se puede identificar quién es el que tiene la actividad terapéutica y cómo podemos tener este efecto. Ya, por ejemplo, si normalmente sí se llegan a vender, por ejemplo, estos enantiómeros, solamente que son muy caros. Entonces, primeramente se hace la evaluación con un solo isómero. Se evalúa si tiene actividad, si interfiere o no interfiere con la actividad. Si sí llegara a interferir, se dice, bueno, ¿cuál va a ser mi aproximación para hacer la síntesis o biosíntesis, dependiendo del modelo? Dicen, bueno, ¿sabes qué? Por biosíntesis nos va a dar una proporción 50-50. Entonces, las farmacéuticas dicen, ok, si vamos a trabajar solamente con esta mezcla racémica, vamos a determinar la proporción eudésmica, es decir, cuánto necesito de esta proporción para generar los efectos terapéuticos que ya me había dado el eutómero. Entonces, lo que les mencionaba aquí, si el eutómero nos daba una dosis terapéutica, una dosis efectiva de 30 miligramos, cuando hacemos la mezcla racémica, si tenemos esta proporción 50-50, pues necesitaríamos el doble, porque técnicamente lo podemos considerar como inactivo. Entonces solamente está generando masa, pero no está teniendo una actividad terapéutica. Entonces necesitamos agregar necesitamos agregar el doble de esta mezcla racémica para llegar a los efectos terapéuticos. Digamos que este es un ejemplo que es, digamos, más lineal, ¿no? O sea, que tenemos la mitad, entonces tenemos que agregar el doble. En algunas ocasiones no es tan sencillo, entonces se tiene que volver a hacer la construcción de la curva dosis-respuesta para determinar cómo se está modificando este efecto, qué tipo de antagonismo se está observando. Que eso ya lo vamos a ver yo creo que en las siguientes clases. Pero recordemos que este antagonismo puede ser, tal vez lo hayan visto ya en laboratorios, puede ser a nivel de eficacia, puede ser a nivel de potencia. Entonces, eso es lo que vamos a observar. Pero sí, eventualmente este distómero pues genera un tipo de antagonismo dentro de la actividad terapéutica. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Sí? Profe, pero esa proporción también tendría que tener, bueno, tendría que estar en función de si existe alguna enzima que pueda hacer la interconversión, como había dicho, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, digamos, vamos a asumir que los pasos
digamos, los pasos a seguir es identificar cuál va a ser mi fármaco activo, ¿no? Ya se hace todo el proceso, digamos, de todos los ensayos de tipo 1, tipo 2, que de hecho esto normalmente se hace en las fases preclínicas. Identificar, por ejemplo, cuántos números de centros conformacionales tenemos, ¿no? Porque recordemos que esto va en orden geométrico, es decir, si tenemos un centro estereogénico, vamos a tener 2 enantiómeros. Si tenemos 2 centros estereogénicos, vamos a tener 4 enantiómeros, ¿no? Entonces, bueno, ya identificamos número de centros estereogénicos, probamos enantiómero, probamos el A, probamos el B, y determinamos quién tiene la actividad. Este es activo, este es inactivo. Hacemos toda la parte de terapéutica para identificar la dosis efectiva 50 y después determinar la dosis terapéutica. Ahorita vamos a revisar este concepto. Y ya con esto generamos un valor, ¿no? Que puede ser 10 miligramos. Después dicen, bueno, ¿cómo van a ser los procesos de síntesis? A gran escala. Si es por biosíntesis, normalmente estas biosíntesis son estereoselectivas. Entonces eso nos ayudaría bastante porque pues ya nada más tendríamos solamente un conformero. Pero puede ser el caso que la biosíntesis nos dé este. Entonces pues ya no sirve demasiado la biosíntesis, ¿no? Entonces aquí es donde se evalúa cómo va a ser este proceso de biosíntesis. Si no se puede, bueno, vamos a hacer una síntesis tradicional. Entonces vemos, por ejemplo, cuál va a ser la proporción de los enantiómeros. Entonces, con este modelo se utiliza, por ejemplo, a lo mejor tenemos 3 mecanismos de síntesis distintos. Lo que hacen las farmacéuticas es evaluar, número 1, costos, número 2, facilidad para la implementación, y número 3, el número de residuos que se van a generar. Si, por ejemplo, el rendimiento es muy bueno, los residuos son nobles para el medio ambiente, que sean, por ejemplo, no sé, a lo mejor solamente nos genere agua y algún tipo de sal, dice, bueno, no es tan grave, o se puede utilizar algún catalizador, no hay problema. Entonces, pero si esto nos va a dar una proporción del 50-50, entonces ya evalúan, dicen, bueno, este modelo nos da una mezcla racémica del 50-50 porcentaje. Entonces, vamos a replicar con esta proporción cómo nos da el efecto. Vamos a probarlo a la misma dosis. Vamos a probarlo a la dosis terapéutica de 10 miligramos y vamos a ver qué pasa. Si no hay cambios en cuestión del efecto y se llegan a observar que esto se mantiene igual, entonces ya se continúan con los demás estudios. Si se ve que, por ejemplo, se disminuye el efecto, se puede hacer un ajuste de la dosis. Entonces, decir, bueno, ok, si 10 miligramos no funciona, vamos a incrementar la dosis. O puede ser el caso contrario, ¿no? Que se vuelva más potente con esta proporción de enantiómeros. Entonces dice, bueno, esto nos conviene porque podemos bajar la dosis. Entonces ya después de eso, se identifica cuáles son las estrategias a seguir. Si no funciona, por ejemplo, este método de síntesis porque el distómero tiene actividad tóxica y es importante, pues entonces se puede buscar uno que me dé una proporción mucho más orientada hacia el enantiómero que sea activo, hacia el eutómero. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profesor. Ok. Muy bien, después de prácticamente medio semestre y que esto lo vieron en su primera clase de laboratorio, vamos a abordar la parte o el tema de curvas dosis-respuesta, ¿no?
Entonces, el tema de curvas dosis y respuesta llega a ser un tema bastante crítico dentro del curso y sobre todo bastante útil para no solamente farmacología, sino cuando lo vayan a aplicar ya más adelante. Como les decía, ustedes están en una carrera experimental y en una carrera donde se busca buscar moléculas o buscar elementos que puedan mejorar cierta patología o ciertos elementos de respuesta fisiológicos. Entonces, sin importar si se van a dedicar a farmacología o no, o si se van a ir, por ejemplo, al área de orgánica, se van a ir al área de inorgánica, analítica, en algún punto de sus vidas van a tener que hacer una evaluación para, en algún modelo experimental, en algún modelo biológico. Entonces, van a requerir de utilizar o de aplicar una curva dosis-respuesta. Entonces, este tema llega a ser bastante importante, o sí les recomendaría que, por ejemplo, aquí cualquier duda que tuvieran, me la hicieran saber para que no se quedaran o no vayan arrastrando esas dudas. Y créanme que cuando lleguen a su proceso de tesis, cuando ya lleguen a los últimos semestres, van a agradecer realmente tener sus anotaciones de este tema. Entonces, bien, las curvas dosis-respuesta son modelos matemáticos que van a permitir identificar si una molécula tiene cierta actividad sobre un elemento de respuesta, que en este caso puede ser un proceso fisiológico. Si recuerdan los primeros temas donde yo les ponía que teníamos un elemento que podíamos controlar, después lo administrábamos al animal y veíamos un elemento de respuesta, decíamos que teníamos que buscar una manera de cuantificar estos elementos de respuesta. ¿Cómo podemos identificarlos? Entonces, aquí es donde tomamos ayuda la parte de las curvas dosis-respuesta. Antes de entrar en esto, vamos a determinar dos conceptos importantes. El primero es la ventana de actividad biológica y después tenemos la ventana terapéutica. La ventana de actividad biológica, vamos a verlo aquí, es prácticamente la concentración, desde la concentración o la dosis necesaria para observar un efecto biológico o una respuesta dentro de un sistema biológico. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, estamos midiendo cualquier tipo de respuesta y a partir de alguna dosis, por ejemplo, de 0.1 miligramos, ya empezamos a ver algún cambio en la respuesta de este organismo, podemos indicar que ese es el inicio de la ventana de actividad biológica. ¿Hasta dónde va a terminar? Pues básicamente es hasta donde ya dejemos de observar alguna actividad o un incremento en la actividad. Muchas veces la ventana de actividad biológica termina con los efectos tóxicos, es decir, inclusive puede llegar que sea desde que observamos el inicio del efecto hasta que este efecto tóxico pues lleve a la muerte del organismo que estamos estudiando. Entonces, prácticamente es todo el espectro, ¿no? Que tenemos desde el inicio hasta el punto más alejado de la actividad. Entonces, todo eso es la ventana de actividad biológica. Como su nombre lo dice, ¿desde dónde vamos a tener modificaciones en un sistema biológico? No es lo mismo que una ventana terapéutica. La ventana terapéutica se enfoca específicamente en la actividad que nosotros estamos buscando. Recordemos que parte terapéutica está haciendo referencia a un tratamiento profiláctico. Es decir, que sea específico para una patología. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos buscando un fármaco que sea anticancerígeno, entonces la ventana terapéutica va a ser donde generemos este efecto de este tratamiento profiláctico, que es matar las células cancerígenas sin que afecte a otros órganos o sistemas. O si estamos buscando, por ejemplo, un antibiótico, la ventana terapéutica va a ser ese rango de dosis o de concentración donde vamos a observar que las bacterias estamos inhibiendo el crecimiento o estamos matando esas bacterias, pero no estamos generando efectos adversos o efectos colaterales importantes. Obviamente, conforme vamos incrementando la dosis, pues vamos a empezar a observar ciertos efectos. Aquí vamos a empezar a observar los efectos adversos.
Entonces, estos efectos adversos van a ser en algún rango de la dosis. Puede ser que dentro de la actividad terapéutica ya empecemos a ver algunos efectos adversos o que prácticamente con dosis más elevadas ya empecemos a ver estos efectos adversos. Entonces, casi nunca vamos a estar exentos de presentar estos efectos adversos, como ya hemos visto con la tarea y con algunos ejemplos que hemos mencionado. Todos los medicamentos actualmente tienen efectos adversos. Entonces, es muy difícil contrarrestar estos efectos adversos porque normalmente va ligado de los efectos terapéuticos que se están generando. Y esto tiene que ver por el comportamiento de estos sistemas, es decir, conforme vamos incrementando la actividad de uno, es muy posible que tenga un mecanismo B que empiece a observarse. Obviamente, aquí de qué va a depender que aparezca uno o el otro, pues van a ser características importantes del fármaco, como puede ser la afinidad hacia un receptor. ¿Qué quiere decir? La afinidad hacia un receptor es estas interacciones físico-químicas, es decir, toda la formación de puentes de hidrógeno, ¿qué tan fácil va a ser que estos elementos se vayan uniendo? Como les decía, les ponía el ejemplo de la silla. A ver, déjenme hacer la representación. Supongamos que en esta silla, no sé si se alcanza a ver un poco más, tenemos, bueno, ahí. Entonces tenemos esta silla y yo puedo estar sentado de esta forma. Tengo un proceso de afinidad hacia el receptor, pero no es la forma más cómoda, no es la forma más ergonómica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener tanta posibilidad de estar mucho tiempo en esta posición. Si yo como molécula tengo mayor afinidad en esta postura, quiere decir que aquí puedo pasar más tiempo para realizar ciertas actividades. Entonces, cuando mencionamos que un elemento tiene cierta afinidad hacia un receptor o normalmente observamos que tiene afinidad hacia la actividad terapéutica es porque en los ensayos preclínicos vimos que tenía algún efecto antes que, por ejemplo, matar al organismo. Si veíamos que tenemos nuestro fármaco y primeramente se llegan a observar los efectos tóxicos y después los efectos terapéuticos, pues obviamente en este margen de acción, pues lo que vemos es que pues es más malo y es posible que mate antes al organismo antes de que empezara a hacer un tratamiento terapéutico. Entonces, ahí ¿qué pasa? Que tiene más afinidad hacia ciertos elementos que puedan generar o que puedan desencadenar estos efectos tóxicos. Mientras que lo que normalmente se busca es que este fármaco primeramente presente efectos terapéuticos, es decir, que tenga mayor afinidad sobre los receptores que nos interesan, y ya después, pues eventualmente esta afinidad va a contagiarse con otros elementos de respuesta que generen efectos tóxicos. Entonces, esa es como la diferencia en cuestión de, esa es la diferencia entre la ventana de actividad biológica y la ventana terapéutica. ¿Sí quedó claro más o menos este ejemplo? Sí. Sí. Ok. Entonces, podemos hacer la cuantificación del índice terapéutico si tenemos, por ejemplo, el cálculo de la dosis efectiva 50 y de la dosis letal 50. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Identificar qué tanto es nuestro espectro de seguridad. Por ejemplo, aquí en este índice terapéutico quiere decir que necesitamos 4 veces más dosis para poder presentar el efecto letal. Quiere decir que, por ejemplo, si tomamos una tableta, tal vez esa tableta nos genera el efecto terapéutico, pero si tomamos 3 más, es decir, cuadruplicamos la dosis, ya vamos a poner en riesgo la salud de las personas. Normalmente los índices terapéuticos tienen que ser muy largos, es lo que más se espera, para que garanticemos la seguridad y evitemos esta intoxicación de manera, pues ya sea accidental o sobre todo inducida, que pues cueste más trabajo, ¿no? Entonces hay que garantizar la seguridad de estos medicamentos. ¿Quién tiene, por ejemplo, un índice terapéutico muy estrecho? El paracetamol. Prácticamente el índice terapéutico del paracetamol es como este que está representado aquí. Tantito nos pasamos de la dosis y entonces ya podemos empezar a tener efectos tóxicos bastante severos, sobre todo efectos hepatotóxicos.
Entonces, y desafortunadamente el paracetamol, pues es uno de los fármacos que se venden son medicamentos que tienen venta libre, pero pues vemos que la dosis tóxica pues está muy cercana de los efectos terapéuticos. Obviamente, pues lo que menciona ahí el empaque es que si revisan, por ejemplo, si alguno de ustedes revisó algún Tempra o algún paracetamol, pues se van a dar cuenta que dicen no tomar más de 8 tabletas en un día, es decir, no tomar más de 4 gramos para evitar pues estos efectos tóxicos, pues ya también bastante agresivos. Y normalmente lo que les dice el médico es no tomen paracetamol por más de 3 días, es decir, si no se les baja la fiebre, intenten cambiar de algún antipirético o busquen otra atención porque no está funcionando, pero nunca tomen más de 3 días paracetamol, sobre todo para evitar esta acumulación y que pueda generar estos efectos tóxicos. Profesor, ¿Sí? ese índice terapéutico entonces se podría leer como que 4 veces la dosis. Ujú. Sí, es el número de dosis necesaria para que ya puedas presentar el efecto tóxico. O sea, Ok. como está relacionado con la dosis terapéutica, la parte de abajo, que es la dosis efectiva 50, y después tienes el efecto tóxico. Entonces, quiere decir que tú tienes el 50% del efecto en los individuos a tal dosis, pero si cuadriplicas la dosis, pues vas a tener un incremento de la presencia de la dosis letal 50, que ahorita vamos a revisar estos conceptos. Ok. Entonces, normalmente, también parte de la ventana terapéutica es cuál es el rango donde ya observamos que la respuesta terapéutica sí tiene algún efecto fisiológico, profiláctico, y hasta qué punto podemos suspender esta dosificación para evitar o por lo menos tener la menor cantidad de efectos adversos. Entonces, aquí se representa bastante bien que solamente este rango de dosis es el necesario para generar la actividad terapéutica y obviamente pues sí vamos a tener estos efectos adversos, pero esperamos que sean muy pocos. Y esto, por ejemplo, también garantiza que solo se aparezca entre el 10% de la población, es decir, que no sea tan frecuente los efectos adversos, ¿no? Ahora bien, para hacer el cálculo de las diferentes dosis, siempre es necesario buscar las escalas de medición. También esto ya lo vieron, supongo que en su segunda clase de farmacología de laboratorio. De todos modos, vamos a revisarlo, vamos a darle un pequeño repaso. Las escalas de medición nos permiten hacer la construcción o nos permiten identificar qué dosis o concentración vamos a utilizar para construir nuestra curva concentración-respuesta, nuestra curva dosis-respuesta. Podemos hacer progresiones de manera aritmética, es decir, simplemente progresiones consecutivas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos inclusive hacer duplicándola, es decir, 2, 4, 6, 8. Pero lo que vemos es que existe un espacio simétrico entre la dosis anterior y la dosis siguiente. En este caso, por ejemplo, es de 2 unidades y en el caso de arriba es de 1 unidad. Entonces tenemos estas progresiones simétricas de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con las progresiones geométricas? En las progresiones geométricas tenemos un incremento, como su nombre lo dice, geométrico, es decir, se va duplicando cada vez más. Es decir, tenemos primeramente 1, después esto es el doble, luego el doble del doble, y así sucesivamente. Entonces no tenemos estas progresiones tan simétricas como en el caso anterior, sino ya tenemos espacios un poco más grandes, ¿no? Entonces puede ser, ya sea dependiendo de cuál sea el múltiplo que nos guste, puede ser 1, 2, 4, 8, 16. Podemos triplicar la dosis, es decir, 1, 3, 9, 27, 81, 243. Vemos que los espacios son cada vez más grandes. Y finalmente, la más utilizada o la que llega en ocasiones a ser más común en el área de farmacología es la escala logarítmica, donde aquí prácticamente tenemos espacios muy grandes, ¿no? Entonces aquí prácticamente son espacios de 1, 100, 1, 10, 100, 1000 y también podemos utilizar medios logaritmos, es decir, podemos buscar espacios intermedios, pero de progresión logarítmica, como puede ser 3.16, 31.16, 316.22, es decir, estas partes intermedias, ¿no? Que supongo eso ya lo vieron, el cálculo de cómo obtener estas escalas lo vieron en el laboratorio. Si no, me dicen para hacer la revisión. ¿Ok? Entonces,
¿Por qué es importante tener este tipo de escalas de medición? Porque realmente cuando se está haciendo una exploración de la búsqueda de la actividad terapéutica, normalmente sabemos que estas se tienen que hacer pruebas en organismos biológicos o en algún sistema que nos permite identificar estos elementos de respuesta. Entonces, la limitante es, por ejemplo, tanto cuántos elementos de respuesta vamos a evaluar, si necesitamos, por ejemplo, hacer el sacrificio de estos sujetos de experimentación. Entonces, esto lleva una consecuencia tanto ética como biológica. Entonces, y también en cuestión económica. Entonces, lo que se busca es que cuando se intenta hacer el menor número de experimentos, pero que nos permita tener un panorama más amplio de cómo se está comportando esta curva que nosotros estamos construyendo. Esto llega a pasar porque, por ejemplo, tenemos estos tres casos. Puede ser que, por ejemplo, si nosotros hacemos una escala aritmética y nosotros vemos, por ejemplo, que aquí está la curva construida, si nosotros hacemos una curva donde solamente evaluemos del 1 al 5, lo que vamos a ver es que puede ser que tengamos estos efectos aquí, bien pegaditos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pues no veo cambios. Si yo veo, vamos a construirlo para que sea más claro. Tenemos aquí la dosis. Y tenemos estos incrementos aritméticos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí por ciento de efecto. Entonces, si yo pruebo, por ejemplo, dicen, bueno, ¿cuántos experimentos quieres hacer? 5. Bueno, vamos a probar las dosis de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, ustedes hacen estos resultados y les da que, por ejemplo, la dosis 1 dio un efecto del 5%, la dosis 2 del 5%, la dosis 3 del 6%, la 4 del 6.5% y la 5 del 6.5%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos viendo cambios. ¿Cuál sería la interpretación tal vez del analista? Si no considera todos los procesos, decir, bueno, pues este tratamiento no tiene efecto. No estoy viendo ninguna actividad terapéutica por parte de este tratamiento que yo estoy, o de este compuesto que yo estoy sintetizando. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser lo que esté pasando? Que como tienen espacios tan pequeños, no se alcance a observar que realmente a lo mejor la construcción de esta gráfica es de esta naturaleza, ¿no? Entonces, necesitan espacios más grandes, o inclusive vamos a hacerlo más drástico todavía. Que es posible que este sistema se comporte que nada más están en la primera parte de la sigmoide, es decir, solamente están en la parte que es prácticamente lineal y que no hay cambios progresivos. Y entonces, conforme incrementamos las dosis ya de manera más importante, puede ser que encontremos ya los diferentes rubros de la curva dosis-respuesta. Entonces, la relación aritmética normalmente no es la más adecuada. Entonces, ¿cuál sería como la dosis más correcta para hacer o por qué se utiliza principalmente la dosis logarítmica? Porque vemos el progreso de la dosificación. Son 10 veces más los incrementos que se están observando. Es un orden de magnitud por cada dosis que se está probando. Entonces, ¿qué nos puede garantizar esto? Nos puede garantizar que si hacemos estos órdenes crecientes, pues podamos tener, en un caso ideal, como está presentado aquí, que tengamos el inicio, el medio y el final de nuestra curva dosis-respuesta. Entonces, quiere decir que podemos encontrar este tipo de características. ¿Qué otros elementos podemos encontrar? Puede ser que encontremos el caso de aquí, donde las tres dosis en 3 órdenes de magnitud incrementados, tengamos un efecto, por ejemplo, del 70%, del 75%, y del 80%. Quiere decir, en este caso, que no existe una relación de la dosis con el efecto. Es decir, puede ser inclusive que el efecto sea constante o que ya hayamos alcanzado el efecto máximo por parte de esta molécula. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, podemos dar una dosis de 10 miligramos
y vamos a tener un buen efecto del 70%. Pero si incrementamos hasta 10 veces más la dosis, 100 miligramos, pues el incremento a nivel terapéutico, a nivel del efecto, pues va a ser prácticamente despreciable. Y si lo incrementamos 1000 veces más, digo, 2 órdenes de magnitud más, 100 veces más, vamos a tener una dosis de 1000. Entonces ya prácticamente el efecto pues pues queda todavía más despreciable, ¿no? Entonces, porque nada más incrementamos un 10% de efecto terapéutico, pero incrementamos 100 veces más la dosis, ¿no? Entonces recordemos que tal vez puede ser que aquí ya encontremos los efectos tóxicos, ¿no? Entonces no queremos, por ejemplo, arriesgarnos a que tal vez con esta dosis, bueno, sí tenemos efectos tóxicos, pero ya en la dosis de 100 o de 1000, pues ya los efectos tóxicos se van a potenciar de manera importante. Y el tercer caso es que tengamos este punto de aquí, donde prácticamente hacemos el incremento y vemos que el cambio es muy despreciable. Puede ser que sea aquí 7%, 8%, 10% de efecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy despreciable los incrementos. Entonces, prácticamente podríamos decir que esta molécula no tiene efecto sobre el sistema que estamos evaluando. Entonces, son como los 3 casos típicos que se pueden hacer. Entonces, el hecho de tener estos espacios tan grandes o tan separados dentro de los diferentes tratamientos nos permite por lo menos tener una exploración más grande y determinar, por ejemplo, en qué parte de la curva estamos. Puede ser que nos encontremos en esta parte y que digamos, bueno, tiene un efecto lineal con respecto a la terapéutica, pero tal vez puede ser que nada más estemos en estos elementos. O puede ser que a lo mejor con los diferentes tratamientos nos quedemos, vamos a ver. Puede ser que las 3 dosis que grafiquemos nos quede algo así. Decimos, bueno, tenemos una respuesta lineal, pero tal vez no estamos considerando que tal vez aquí ya estemos apenas en la fase de la meseta, ¿no? Entonces no estamos considerando que estos elementos faltan aquí y entonces nada más estamos considerando la fase lineal. Entonces es muy importante considerar siempre cuando se vaya a hacer la construcción de una curva dosis-respuesta, por lo menos tener 5 puntos de evaluación. Normalmente van a haber algunos trabajos donde dicen solamente con 3 puntos o con 3 dosis es más que suficiente para hacer una curva dosis-respuesta. Pero cuando se hace solamente con 3 puntos, normalmente cae en este tipo de elementos. Puede ser que digan que tiene una respuesta lineal, entonces ellos predicen que, por ejemplo, si incremento la dosis de manera directamente proporcional, pues esto se va a ir inclusive al infinito, ¿no? Entonces decir, bueno, si esta es mi dosis de 100 miligramos, pues obviamente si yo administro 200 miligramos, pues voy a tener un efecto superior. Y de acuerdo con este modelo, dirían, bueno, si administro 300 miligramos, pues voy a tener un efecto del 110%, ¿no? Lo cual es incorrecto. Entonces, lo que se recomienda siempre es cuando construyan una curva dosis-respuesta, intenten hacer 5 puntos para determinar en qué parte del espectro de esta curva se encuentran. Si es en la parte inicial, en la parte ideal o en la parte final. Que de hecho eso hicieron, por ejemplo, con los simuladores, empezaron a probar diferentes dosis. Entonces tal vez a algunos de ustedes fue un poco complicado al inicio cómo hacer esta progresión de la dosis, porque decían es que no veo efecto o los resultados me dan así como todos bien juntitos o todos no veo ningún cambio. Entonces puede ser que estén haciendo este tipo de elementos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Todo bien. Ok. No. Todo bien. Muy bien. Entonces, normalmente durante la actividad biológica, habíamos mencionado que la parte inicial es donde no tenemos efecto, la parte céntrica o la parte exponencial es donde tenemos la actividad biológica y podemos generar prácticamente conforme incrementamos la dosis, podemos tener un efecto constante.
Y eventualmente va a haber un elemento importante que se observa, que es el proceso de taquifilaxia. Entonces, la taquifilaxia es un proceso interesante de qué es lo que está ocurriendo con parte del organismo. Más bien, bueno, primero les pregunto, ¿por qué creen que en una evaluación biológica se llegue a tener este efecto constante? Es decir, que incrementamos la dosis de manera tan importante que los efectos ya no se van a modificar. ¿Por qué creen que ocurre eso? ¿Qué se imaginan que esté pasando? Porque ya no hay más receptores. Porque ya no hay más receptores, ¿ok? ¿Alguien más? No han llevado bioquímica, ¿verdad? ¿La llevan el siguiente semestre? Sí. Ah, ok, bueno. Lo que ocurre pueden ser dos mecanismos distintos. Directamente dentro del organismo ocurre lo siguiente, de manera simplificada, tenemos un compuesto, interactúa con una enzima, se genera un proceso y tenemos un efecto. Puede ser un producto o puede ser una respuesta fisiológica. Entonces, estas enzimas o todas estas proteínas, imaginen que sean como pequeñas son pequeñas máquinas biológicas. Quiere decir que tienen una proporción, tienen una capacidad de producción necesaria. Es decir, puede ser que necesiten una molécula por un segundo y esta presencia de esta molécula con un segundo en esta proteína me va a generar un producto de respuesta, ¿no? Entonces vamos a decir que es como lineal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros agregamos dos moléculas, o por lo menos favorecemos que esta molécula sea el doble, pues vamos a tener dos productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta va a incrementarse de acuerdo a la cantidad, va a ser el producto formado. ¿Qué es lo que pasa? Esto, al ser una maquinaria biológica, llega a un punto donde puede tener un buen rendimiento, pero después simplemente se va a estancar. Y en este proceso es que realmente llegó a su capacidad máxima. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen, ¿qué será? Tienen su licuadora, ¿no? Entonces su licuadora llega a diferentes velocidades. Si ustedes ponen la velocidad máxima, quiere decir que esa maquinita ya llegó a su máxima capacidad de procesamiento. Es decir, no puede ir más rápido, no puede generar más fuerza. Entonces, lo que pasa es que realmente llegamos al punto máximo donde tenemos la capacidad del organismo, que es exactamente como lo que menciona Samantha, una saturación del sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este punto, si nosotros ya tenemos un efecto constante, quiere decir que ya saturamos a todo el sistema. Es decir, por más que lo sigamos presionando, por más que lo sigamos dando el sustrato necesario, va a llegar un punto donde ya no va a poder producir más. Entonces, por eso se llega a ver el efecto constante. Esto puede ser tanto, como se mencionaba aquí, la capacidad máxima de respuesta, es decir, que se satura el sistema, y el otro tiene que ver, como bien mencionaba, déjame recordar quién fue, ay, se me fue tu nombre, Rocío. Como mencionaba Rocío, es que, por ejemplo, tenemos
Entonces, de igual forma, puede ser que tengamos aquí nuestro compuesto. Entonces, llega este compuesto y se va a unir hacia el receptor necesario y va a generar una respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, en esta respuesta, cuando se une a este receptor, va a generar una respuesta y como tenemos 4, vamos a asumir que tenemos el 25% de la respuesta total. Si agregamos más fármaco, lo que va a pasar es que ahora vamos a tener el 50% de la respuesta. Pero va a llegar un punto donde vamos a agregar tanta cantidad de fármaco que ya vamos a llegar al máximo de respuesta. ¿Por qué? Porque ya no hay más receptores que desencadenen esta respuesta. Entonces, si hubiera la manera de, por ejemplo, de que el organismo generara más receptores de manera temporal, entonces sí podríamos todavía incrementar la respuesta. Entonces ya tendríamos una respuesta hipotética del 110%, 125%, ¿no? Entonces puede ser otro mecanismo. ¿Ocurre este proceso? Sí ocurre. Normalmente esto pasa cuando tenemos, cuando consumimos sustancias de abuso, el sistema, el organismo empieza a generar más cantidades de receptores. Y entonces incrementamos la capacidad de respuesta fisiológica, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros suspendemos el uso de esta molécula, ¿ahora qué va a pasar? Que ahora nuestra respuesta va a disminuir porque ya tenemos ahora 5 receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora, si nada más unimos a 2 receptores, en lugar de tener el 50%, ahora vamos a tener el 40% de respuesta. Porque ya tenemos más cantidad de receptores, pero ya bajamos los niveles normales, entonces ya la respuesta disminuye por el incremento en número de receptores. Eso lo vamos a ver más adelante en Pharma2, cuando veamos sistema nervioso central, pero nada más que se queden que puede existir esto, ¿no? Que podemos incrementar la cantidad de receptores y eso hace que haya una disminución de la respuesta. ¿Ok? Pero esa es la explicación de por qué incrementamos o llegamos a un punto máximo, llegamos a un efecto constante con una administración de una dosis máxima. Es decir, ya no podemos estimular más al sistema, ya está totalmente saturado. Ahora tenemos este otro fenómeno, taquifilaxia. La taquifilaxia vemos que llegamos a un efecto máximo y empieza a bajar. Conforme vamos incrementando la dosis, vemos que los efectos van disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre explico el efecto de taquifilaxia como ustedes, que ya dentro de un par de semanas, que ya están como a finales de semestre y todos los profesores les empiezan a dejar un buen de tarea, un buen de exámenes, un buen de exposiciones, trabajos. ¿Qué va a pasar? Se fastidian. Entonces llega un punto que les llega tanto trabajo y ¿qué deciden un día? Simplemente apagarse, no hacer nada, desconectarse y mandar todo al diablo. Que el profesor de Pharma mandó una tarea, que se vaya al diablo, no voy a entregar nada. Entonces empieza a bajar su rendimiento. La taquifilaxia ocurre lo mismo con el organismo. Llega a ser tanta cantidad de fármaco, tanta saturación, tanto esfuerzo que están generando estas maquinitas, que simplemente dicen, ¿sabes qué? Yo entro en reposo. Y hazle como quieras, sigues teniendo sigues generando tu fármaco, pero yo simplemente no voy a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que el organismo ya no responde, inclusive si tenemos una cantidad importante de este fármaco. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Se necesita darle un tiempo de descanso para que nuevamente estos receptores se vuelvan a reactivar, vuelvan a decir, ok, puedo continuar trabajando y entonces se continúe con la actividad. Entonces, estos fenómenos de taquifilaxia luego muchas veces son interesantes. Llega a haber puntos donde cuando empiezan a hacer, por ejemplo, su construcción curva dosis-respuesta, caen en estos puntos. Llegan aquí, llegan aquí. Entonces grafican estos 4 puntos. Entonces dicen, creo que mi fármaco no tiene efecto porque veo que sí tiene efecto al inicio, incremento la dosificación y después veo que se pierde esta actividad. Entonces yo creo que no es funcional o que no tiene una relación dosis-respuesta, que teníamos un caso
como este, donde incrementamos los efectos, la dosificación, pero los efectos son despreciables. Entonces, llega a haber ocasiones donde posiblemente no están en este punto, sino simplemente están graficando estos puntos de aquí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues bajar la dosis. Bajar la dosis para ver si pueden encontrar esta región de la curva. ¿Sí? ¿Más o menos claro este punto? Sí, una pregunta. ¿Sí? Lo de la taquifilaxia es, bueno, la razón por la que nos dijo la vez pasada que si vamos a consumir multivitamínicos teníamos que esperar cierto tiempo, o sea, tomarlos por un tiempo y después dejarlos y después volver a tomarlos. Sí, tiene que ver y sobre todo lo que ocurre directamente o específicamente con los multivitamínicos es que estas vitaminas, vamos a decir que la tableta tiene 100 miligramos de una serie de aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales. Entonces, las cantidades que tienen, por ejemplo, de aminoácidos, carbohidratos, vitaminas y minerales, en algunas ocasiones corresponde a la cantidad de pues vamos a decirle un platillo de un día completo. Es decir, son todos los requerimientos nutricionales que se necesitan para tener el funcionamiento de un solo día. Es decir, prácticamente tú puedes no comer ese día, te tomas tu multivitamínico y tienes los elementos nutricionales necesarios para un buen desarrollo del organismo, ¿no? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si lograras, por ejemplo, no consumir o consumir lo mínimo necesario, no vas a generar un proceso de deshidratación ni de desnutrición. ¿Qué es lo que pasa? Que estos multivitamínicos van a ser procesados por vía renal. Entonces el riñón está acostumbrado a trabajar con ciertas concentraciones de los alimentos, pero si tú le vas a administrar lo de los alimentos más lo del multivitamínico, el riñón se va a empezar a estresar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a la larga, si tú, por ejemplo, consumes esto 30 días, vas a tener cierto daño renal. Puede ser muy pequeño, pero si dejas descansar 30 días, le das tiempo de que el riñón se restablezca y dentro de 2 meses puedes continuar con este tratamiento de multivitamínico. Aquí más que taquifilaxia es espaciar para que no tengas efectos tóxicos por parte de los multivitamínicos, específicamente que no vayas a sobrecargar el funcionamiento de tu riñón. Entonces más que nada es el efecto por los multivitamínicos. Bueno, gracias. Sí. En la taquifilaxia normalmente se observa, se llega, por ejemplo, en personas que consumen que dicen, por ejemplo, personas que les recomiendan que se tomen una tableta y dicen, bueno, me voy a tomar 2 tabletas porque 2 es mejor que 1, entonces voy a tener el doble de efecto o me voy a curar más rápido. Entonces, lo que llega a pasar es que en esas personas que abusan de la dosificación, se abate totalmente el efecto, entonces dicen, no me funciona. Entonces, o le echan la culpa al medicamento, o le echan la culpa al médico, o creen que las farmacéuticas les están dando nada porque incrementan esta dosificación, pero ven inclusive peor su condición a que si solamente respetaran la dosificación. Llega a pasar, por ejemplo, con algunos fármacos para la presión arterial, que se toman 2 y su presión arterial inclusive sube en lugar de disminuir. Entonces, muchas veces estos efectos de taquifilaxia se llegan a observar si incrementamos o abusamos de la dosificación. Ok, entonces, bueno, esto es lo que ya les había mencionado, que la curva debe de contener por lo menos 5 puntos para que sea correcto y por lo menos para identificar todos los las diferentes posibilidades. Ok, entonces ya nada más para terminar,
El estudio que se encarga de todo este proceso de construcciones curvas y respuestas, del análisis matemático de la respuesta y de la cuantificación, se denomina farmacometría. Entonces, es la ciencia del desarrollo y aplicación de los métodos matemáticos y estadísticos para caracterizar, entender y predecir el comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de un fármaco. Es decir, cómo se va a comportar con respecto a la respuesta del organismo biológico y cómo el mismo organismo va a estar modificando todo el proceso del fármaco, ¿no? Que es la parte de farmacocinética. Nos permite cuantificar la información de dicho con cierta confianza, cierta certidumbre, la información de dicho comportamiento. Es decir, si se puede replicar estos efectos, si por ejemplo incrementamos la dosificación o repetimos este esquema de dosificación y vamos a tener efectos relativamente similares. Y nos permite tomar decisiones racionales para el estudio y el desarrollo de fármacos y sobre todo la farmacoterapia. Es decir, identificar cuál va a ser nuestra dosis necesaria para poder tener el efecto que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, la farmacometría se puede dividir o podemos tener diferentes tipos de estudios. Profesor, ¿Sí? ¿podría regresarle tantito al anterior, por Claro. favor? Listo, gracias. Sí. La farmacometría podemos tener diferentes esquemas o diferentes aplicaciones. Podemos generar un perfil farmacocinético, es decir, cómo vamos a identificar cuánta cantidad del fármaco está en el organismo, cómo se va a comportar esta distribución. Es decir, puede ser que, por ejemplo, aquí veamos que se incrementa el proceso de absorción, vemos que es concentración plasmática. Tenemos un punto máximo donde llegamos a una cantidad máxima del fármaco y después vemos que hay un decremento de esta concentración plasmática. Ya que veamos un poco más de farmacocinética, entenderemos este proceso, que es la parte de la eliminación del fármaco. Es decir, llega un punto máximo donde se carga en la sangre y después todos los mecanismos enzimáticos que tenemos van a favorecer esta eliminación del fármaco. Podemos crear un curso temporal, es decir, hacer una relación del porcentaje del efecto con respecto al tiempo. Es decir, por ejemplo, ver en qué puntos tenemos un efecto máximo, después por qué ocurre una disminución y cómo se está comportando este medicamento, este fármaco con respecto al tiempo. Y finalmente, prácticamente el más tradicional, que son las curvas dosis-respuesta. Es decir, cómo podemos incrementar esta dosis y cómo podemos configurar el efecto. Entonces vemos que estas dos se van a encargar de farmacodinámica, mientras que este se encarga principalmente de farmacocinética. ¿Ok? Entonces son los elementos o son las diferentes aplicaciones que podemos tener de las diferentes áreas de la farmacología y las diferentes usos que podemos utilizar estos estudios de farmacometría. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. ¿No? No. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos veríamos la siguiente semana. De todos modos, la parte del examen yo les hago ahí un recordatorio en el Classroom para los que no estuvieron aquí, se enteren y ya les dejo los temarios necesarios. Profe, tengo una duda. Sí, Bueno, adelante. la formación de receptores temporales también tiene que ver con, bueno, podría estar relacionado con la tolerancia a los medicamentos. Sí, exactamente. En algunos casos, todos los procesos de tolerancia tienen que ver, número uno, la tolerancia puede ser por dos elementos. Puede ser que, por ejemplo, la capacidad de producción del receptor esté disminuida. Es decir, por ejemplo, si esto normalmente me da un rendimiento del 40%, vamos a decir que da 25% como rendimiento. Puede ser que un receptor mutado que tenga tolerancia o que se genere alguna modificación baje su rendimiento al 20%. Entonces ya no va a producir más, a pesar de que lo estemos estimulando, simplemente su calidad baja y ya no puede producir lo necesario. El otro proceso puede ser que incrementemos el número de receptores.
Puede ser, por ejemplo, el caso de que tengamos menos cantidad de receptores o más cantidad de receptores. Por ejemplo, ¿dónde vemos esta disminución de receptores? Número de receptores que se ven disminuidos en la depresión. Las personas que tienen depresión, lo que ocurre normalmente es que en algunas ocasiones hay una disminución de los receptores que van a generar esta felicidad, por así decirlo, que son los receptores de serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, podemos liberar la serotonina. Haz de cuenta, no sé, por ejemplo, ¿qué actividades te dan felicidad o te dan placer? Puede ser, no sé, a lo mejor leer, jugar videojuegos, hacer actividades deportivas, estar en redes sociales, todo eso te va a generar cierto placer. Una persona con depresión, a pesar de que tiene todos estos elementos que lo hacen feliz, es decir, puede tener ahí una consola de videojuegos, puede tener un equipo de fútbol, pero tiene una modificación fisiológica en su organismo que no le permite, o tiene una alteración que no le permite llegar a este 100%, por así decirlo, de felicidad, ¿no? O sea, nunca va a tener este 100% de felicidad, sino puede ser que siempre esté manejándose en un 85%, y eso si tiene todas las condiciones óptimas. Si una persona, por ejemplo, no tiene todos estos elementos que lo hacen feliz, pues puede ser que inclusive todo el tiempo esté navegando con un 25% de felicidad. Obviamente son unidades abstractas, pero es como más o menos se puede identificar. Pero sí, efectivamente, puede ser que los medicamentos generen ciertas modificaciones hacia los receptores, aumentando tanto la capacidad de producción como el número de receptores, o puede ser que alguna condición fisiológica haga que tengas menos cantidad de receptores por genética o modificaciones, o que tengas una menor capacidad de producción por parte de tus receptores. Ok, muchas gracias. Sí, pues nada. Profe, ¿Alguien más? una preguntota. ¿Cree que me pueda volver a explicar lo de, bueno, la diferencia entre la ventana de actividad biológica y la ventana terapéutica? Claro. Aquellos chicos que tengan clase pueden retirarse sin problema, ¿eh? Esto nada más es así como solución de dudas. Si quieren quedarse adelante, si no, pueden retirarse sin problema. Ok. Entonces tenemos ventana de actividad biológica y la terapéutica. La ventana de actividad biológica quiere decir que vas a generar algún tipo de respuesta en el organismo. Quiere decir que, por ejemplo, puede ser desde que observas ciertos elementos, por ejemplo, desde aquí que se empieza a observar algún cierto defecto hasta que se empieza a perder o que llegamos al efecto máximo. Es decir, una vez que ya llegaste al efecto máximo o que ya inclusive puedes empezar a ver otro tipo de efectos como los efectos tóxicos, se considera ventana de actividad biológica. Estás generando algún tipo de respuesta por parte del organismo. Entonces puede ser que, por ejemplo, aquí lo que se observa, bueno, aquí se puso el punto de corte de la ventana de actividad biológica porque ya llegamos a un efecto constante o ya llegamos a un efecto de taquifilaxia. Pero si, por ejemplo, aquí empezáramos a ver otros efectos, puede ser que la ventana de actividad biológica llegue hacia este punto. Es decir, que aquí tal vez ya no es el mismo efecto que veías al inicio, como por ejemplo incremento de la presión arterial, sino aquí ves que tiene un proceso de ansiedad o que tienes un incremento de, no sé, volumen urinario. Sigues teniendo una ventana de actividad biológica del organismo. Mientras que la ventana terapéutica te enfocas específicamente en el rango de dosis donde vas a tener una actividad que va a ser profiláctica. Es decir, que vas a poder contrarrestar los elementos que tú diseñaste un fármaco. Por ejemplo, si diseñaste algún fármaco que disminuye la temperatura, un antipirético como paracetamol, pues ¿cuál va a ser la dosis donde ya empiezas a ver que una persona que tiene 38 grados de temperatura puede disminuir o regresarse a sus 37 grados, que son los grados fisiológicos? Entonces,
Si empiezas a ver que ciertos individuos a partir de la dosis de 10 miligramos tienes estos efectos antipiréticos y puedes extenderlo hasta 50 miligramos, quiere decir que esta es tu ventana de actividad terapéutica. Es decir, desde 10 hasta 50 miligramos tienes la cantidad de fármaco necesaria para disminuir la temperatura 1 grado. Entonces, esa es tu actividad terapéutica y esa es tu ventana terapéutica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si incremento la dosificación? Aquí puede ser que ya empieces a ver algunos efectos tóxicos. Es decir, aquí, por ejemplo, vamos a limpiar esto. Si tú das a esta dosis, puede ser que aquí ya empieces a ver vómitos, ¿no? Entonces aquí estamos en 70 miligramos. Entonces quiere decir que ya a partir de 70 miligramos ya empiezas a ver algunos efectos adversos importantes. Entonces ya no tiene esta actividad terapéutica. Y tal vez, por ejemplo, si te pueda disminuir la temperatura, o sea, es decir, si siga teniendo ese efecto de que te baja de 38 a 37, pero ya tienes efectos adversos importantes. Puede ser que aquí, tal vez si probaste en 100 personas, solamente uno tuvo vómito. Y aquí es donde entra la referencia de que tal vez ese individuo esté dentro del espectro de los sensibles, ¿no? A veces, si recuerdas ese concepto, habíamos visto que puede ser que haya un elemento que sea a menor cantidad de fármaco, tenga ciertos efectos adversos. Pero bueno, de manera puntual, la ventana terapéutica es el rango de dosis donde tú tienes la actividad para lo cual estás diseñando un fármaco con muy pocos efectos adversos. ¿Sí? ¿Más o menos, Scarlett? Sí, profe, gracias, sí, ya. Ok. ¿Alguien más? No, sí, gracias, profe. Bonita ¿No? Ok, tarde. entonces...